La pesada puerta se cerró de golpe. Resonó en el silencio. Lucas, un guardia de seguridad experimentado, comenzó su turno. El peso familiar de sus llaves se asentó en su mano. Otra noche en la oficina. Se sentía rutinario, predecible, seguro. Había patrullado esos pasillos vacíos durante años. Nunca un problema, nunca una preocupación. Esta noche no se sentía diferente. El aire era denso y silencioso. El zumbido de las luces fluorescentes, el único sonido. Respiró hondo. El olor a café rancio y productos de limpieza llenó sus fosas nasales. Otra noche, como cualquier otra, o eso creía. Lucas caminó por la oficina desierta, pasó junto a cubículos silenciosos y salas de reuniones oscuras. El resplandor de su linterna bailaba sobre las fotos familiares que quedaban en los escritorios, recordatorios de la vida más allá de estas paredes. Revisó cada puerta, probó cada manija, una rutina meticulosa, arraigada con el tiempo. Hizo una pausa mirando los monitores de seguridad, pantallas parpadeantes, mostrando habitaciones vacías, todo como debía ser, todo en su lugar. Una ola de fatiga lo invadió. Ahogó un bostezo. Iba a ser una noche larga, pero tranquila, estaba seguro de ello. El silencio era denso en el aire, interrumpido solo por el zumbido rítmico del corazón del edificio. Lucas se echó hacia atrás. Cerró los ojos por un momento. Una oleada de cansancio lo invadió. El repentino y estridente sonido del teléfono lo despertó de golpe. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Cogió el auricular. Seguridad, ladró, con la voz ronca por el sueño. Silencio. Solo el débil crujido de la estática al otro lado. ¿Hola? Seguridad. ¿Puedo ayudarle? Repitió, con la voz más tranquila ahora. Seguía sin oír nada. Estaba a punto de colgar cuando una voz, distorsionada y lejana, susurró a través del auricular. A Lucas se le hizo un nudo en la garganta. No pudo entender las palabras. Pero el tono le produjo escalofríos. Hablaba de peligro, de algo que acechaba en las sombras. ¿Quién es?, exigió saber Lucas con la voz tensa por la aprensión. La voz del otro lado rió entre dientes, un sonido seco y áspero que le provocó escalofríos. «No estás solo», dijo la voz con voz áspera, cada palabra cargada de malicia. La línea se cortó. Lucas se quedó mirando el teléfono que tenía en la mano. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Un sudor frío le recorrió la piel. Esto no era una broma telefónica. Podía sentirlo en sus entrañas. Algo iba mal. Echó un vistazo al banco de monitores de seguridad. Su sangre se heló. En una de las pantallas, una sombra parpadeó en el pasillo, moviéndose lentamente al principio. Luego, con velocidad creciente, desapareció de la vista. Lucas apretó el teléfono con fuerza. Su mente corría. Estaba solo en el edificio. Estaba seguro de ello. Había comprobado cada puerta, cada habitación. Sin embargo, algo o alguien se movía entre las sombras. Tenía que investigar. Tenía que verlo con sus propios ojos. Cogió su linterna. Un nudo de miedo se apoderó de su estómago. Se adentraba en lo desconocido y tenía la sensación de que no le gustaría lo que iba a encontrar. Lucas se adentró cautelosamente en el pasillo. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando largas y parpadeantes sombras. Sus pasos resonaban en el silencio, cada uno de ellos amplificando el latido de su corazón en su pecho. Agarró con más fuerza su linterna, cuyo haz cortaba la oscuridad. Examinó los cubículos vacíos, conteniendo la respiración ante cada sombra fugaz. El aire se sentía pesado, opresivo. Un sudor frío le recorrió la piel. Podía oír su propia respiración, superficial y rápida. Siguió adelante, con el estómago revuelto por una creciente sensación de inquietud. Se suponía que estaba solo. Lo había comprobado. Sin embargo, la llamada telefónica, la sombra en el monitor, susurraban la presencia de algo. Una presencia que sentía que se acercaba. El pasillo parecía extenderse interminablemente ante él. El silencio solo se veía interrumpido por el zumbido del sistema eléctrico del edificio y el sonido de sus propios pasos. ¿O no? Se detuvo, conteniendo la respiración, esforzándose por escuchar. ¿Era un susurro lo que había oído? ¿Un leve sonido de raspado? No podía estar seguro. Dirigió su linterna por el pasillo, cuyo haz iluminó las motas de polvo que danzaban en el aire viciado. Nada.
Solo cubículos vacíos y puertas cerradas con llave. Se dijo que era su imaginación, el producto de una mente cansada en un edificio silencioso. Pero en el fondo, un miedo primario le susurraba que algo le estaba observando, algo invisible, algo malévolo. Dobló una esquina y su corazón dio un vuelco al ver un destello de luz más adelante. La oscuridad que lo rodeaba parecía aún más opresiva en contraste con ese pequeño rayo de esperanza. Provenía de una de las oficinas, cuya puerta estaba ligeramente entreabierta. La luz se derramaba por la rendija, creando un contraste inquietante con la penumbra del pasillo. Un frío terror lo invadió. Había comprobado esa oficina. Estaba seguro de ello. ¿Cómo era posible que ahora estuviera iluminada? Su mente se llenó de preguntas y su cuerpo se tensó con el miedo. Se acercó lentamente, con el haz de su linterna temblando ligeramente. Cada paso que daba resonaba en el silencio, amplificando su ansiedad. Respiró hondo, con la mano sobre la manija. Podía sentir el frío metal bajo sus dedos, un recordatorio tangible de la realidad que enfrentaba. Sus dedos se cerraron alrededor del frío metal y empujó la puerta para abrirla lentamente, mientras las bisagras chirriaban en señal de protesta. El sonido era casi ensordecedor en el silencio. La luz del interior parpadeaba, proyectando sombras grotescas en las paredes. Cada parpadeo parecía darle vida a las sombras, haciéndolas moverse de manera inquietante. Su corazón latía con fuerza en su pecho, un redoble de miedo que resonaba en el silencio. Podía sentir cada latido como un tambor en sus oídos. Se le cortó la respiración al verlo. Una figura, inmóvil, pero claramente presente. De pie en el centro de la habitación, dándole la espalda. La figura parecía ajena a su presencia, pero su mera existencia era suficiente para congelar su sangre. Lucas se quedó helado, con la sangre convertida en hielo en sus venas. La figura permanecía inmóvil, iluminada por la parpadeante luz fluorescente del techo. Era alta y delgada, y sus bordes se difuminaban en las sombras que se aferraban a ella como un sudario. No podía distinguir ningún rasgo, solo el vago contorno de una forma humana. «¿Hola?», gritó Lucas, con la voz ligeramente temblorosa. La figura no respondió, ni siquiera pareció acusar recibo de su presencia. Lucas dio un vacilante paso adelante, con la mano aún agarrada con fuerza a la linterna. «¿Quién eres?», preguntó, con una voz que no era más que un susurro. El silencio se prolongó, denso y pesado, solo interrumpido por el latido de su propio corazón. A medida que Lucas se acercaba, la figura se giró lentamente. Lucas jadeó, apretando la linterna con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La figura no tenía rostro. Donde deberían haber estado sus rasgos, solo había una extensión lisa y sin rasgos. Sin embargo, Lucas podía sentir su mirada, fría y penetrante, que le atravesaba el alma. Una voz áspera, como el susurro de las hojas secas, pareció emanar de la propia figura. «Este lugar guarda muchos secretos», dijo la voz con voz áspera. «Secretos que me atan aquí, secretos que tú guardarás». Lucas retrocedió tambaleándose, con el miedo atenazándole la garganta. Quería gritar, correr, pero sentía los pies clavados en el suelo. La figura se acercó flotando, su forma brillando como la calima. Era como si la niebla misma hubiera cobrado vida, moviéndose con una gracia inquietante. Lucas podía sentir un frío Nestest Beni que irradiaba de ella y se le metía en los huesos. Era un frío que no solo afectaba su cuerpo, sino que parecía congelar su alma. Imágenes pasaron por su mente, vívidas y horripilantes. Eran recuerdos de pesadillas que nunca había tenido, pero que ahora se sentían tan reales como el aire que respiraba. Vio cómo se desarrollaba ante sus ojos la oscura historia del edificio, accidentes, traiciones y un último y desesperado acto de violencia que había manchado de sangre esas mismas paredes. Cada escena era más perturbadora que la anterior, llenando su mente de un terror indescriptible. Tú eres el de la llamada», balbuceó Lucas, con la voz apenas un susurro. Su mente luchaba por comprender la conexión entre la figura y los horrores que había presenciado. La figura inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que le produjo escalofríos. Era como si estuviera evaluando a Lucas, juzgando su reacción.
Estoy ligado a este lugar, dijo la voz con voz áspera. Y ahora, tú también. Las palabras resonaron en la mente de Lucas, llenándolo de una sensación de inevitabilidad. Lucas sintió una mano fría que le agarraba el corazón y se lo apretaba con fuerza. Lo comprendió. Estaba atrapado. No había escapatoria, y el peso de esa verdad lo aplastaba. La figura comenzó a desvanecerse, su forma disolviéndose entre las sombras. Eres el último guardián, resonó la voz cada vez más débil. Velarás por este lugar, por toda la eternidad. Entonces, con un último susurro, la figura se desvaneció por completo, dejando a Lucas solo en la fría y silenciosa oficina. Estaba atrapado, atado a este edificio, a sus oscuros secretos, al igual que la figura fantasmal que le precedió. Era el último guardián, condenado a recorrer estos pasillos vacíos por toda la eternidad. El peso de su destino recayó sobre él, pesado e ineludible. Ya no era Lucas, el guardia de seguridad. Era un prisionero de las sombras, ligado para siempre a los susurros y ecos del pasado. El pánico se apoderó de Lucas, ahogándole. Intentó gritar, pero ningún sonido escapó de sus labios. Estaba atrapado. Solo. El silencio de la oficina le oprimía, pesado y sofocante. Tropezó hacia atrás, chocando contra un escritorio y esparciendo papeles por el suelo. Tenía que salir. Tenía que escapar de ese lugar. Pero sus pies no se movían. Estaba clavado en el lugar, cautivo de una fuerza invisible. Miró a su alrededor, a la oficina vacía, a las luces parpadeantes, a las computadoras silenciosas, a las fotos familiares abandonadas. Estaba rodeado de los fantasmas de las vidas vividas y perdidas. El tiempo perdió todo significado. Las horas se desvanecían en un interminable ciclo de oscuridad y luz artificial. Los días se convertían en noches, marcados solo por el zumbido rítmico del sistema eléctrico del edificio, un sonido constante que se había convertido en su única compañía, y el parpadeo de las luces fluorescentes, que parecían parpadear al ritmo de su propio corazón solitario. Lucas vagaba por los interminables pasillos, un centinela silencioso, ligado para siempre a su solitaria vigilia. Cada paso resonaba en el vacío, un eco de su aislamiento. Veía destellos del pasado, atisbos de los acontecimientos que le habían llevado a su situación actual, fragmentos de recuerdos que se desvanecían tan rápido como aparecían, pero permanecían tentadoramente fuera de su alcance, como un sueño a medio recordar. Intentaba aferrarse a esos recuerdos, pero siempre se le escapaban. Veía a los otros guardianes, los que le habían precedido, atrapados en sus propios ciclos de desesperación. Sus figuras espectrales eran un recordatorio constante de su propio destino. Le tendían la mano, con los rostros deformados por las mudas súplicas de ayuda, sus ojos llenos de una tristeza insondable, pero él no podía alcanzarlos. Sus manos se extendían, pero siempre había algo que los mantenía separados. Estaba separado de ellos por una barrera invisible, condenado a observar su tormento, sintiendo su dolor como si fuera el suyo propio, sabiendo que su propio destino era un reflejo del suyo. Cada mirada en el espejo le recordaba la inevitabilidad de su situación, atrapado en un ciclo sin fin. El mundo exterior se convirtió en un recuerdo lejano, un lugar al que ya no podía llegar. Se convirtió en una criatura de las sombras, su forma apareciendo y desapareciendo, visible solo bajo la luz parpadeante de los monitores de seguridad. Era el eterno guardia nocturno, ligado para siempre al edificio, su existencia un bucle interminable de soledad y desesperación. Y así, Lucas permaneció, prisionero de su propio miedo, el último guardián de un lugar olvidado. Su historia es un escalofriante recordatorio de que algunas puertas no están hechas para ser abiertas, de que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados y de que algunos lugares se aferran a sus habitantes mucho después de que se hayan ido.